Hola chiquillos, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Hoy vengo a dejarles otro video de resumen de la unidad temática número 2. La idea de progreso indefinido y sus contradicciones, de la industrialización a la guerra total en el cambio de siglo. Esta área temática incluye diversos aspectos que iremos viendo en este video de manera lo más corta y resumida posible, con el fin de que se hagan una idea de lo que hemos visto durante nuestras clases. El primer contenido que tratamos fue el de la idea de progreso indefinido. Lo definimos como esta época de constante optimismo respecto al progreso, en la cual los avances eran siempre lineales y hacia arriba, es decir, el futuro siempre sería mejor que el pasado, bárbaro y oscuro. Había una fascinación por la ciencia y la tecnología, pues la razón nos llevaba, como humanidad, hacia la perfección. Surgen nuevas miradas intelectuales, como el positivismo, el materialismo histórico, el darwinismo social y el psicoanálisis. Dentro de este periodo del siglo XIX aparece lo que fue la Belle Époque, que duró desde 1871 hasta 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué fue esta bella época? Fue la máxima expresión de confianza en el progreso indefinido dentro de una época de paz y prosperidad económica, la burguesía que se rodeó con riquezas para ostentar, buscar distintas formas de ocio y distintas formas de vivir. En este contexto de optimismo y búsqueda de razón, surge un fenómeno de revolución, un cambio repentino en el ámbito de la industria que afectó la economía, la sociedad y la tecnología. Este cambio se llamó la Revolución Industrial, proceso que comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido y que desde allí se expande de manera no uniforme por el resto de Europa. ¿Cuáles fueron las características de esta revolución? Bueno, nuevas formas de producción comenzaron a aparecer en las industrias. Pasamos del trabajo manual al auge de la maquinaria. Aparece el trabajo asalariado. Se transforma el espacio geográfico aumentando la urbanización y las zonas industriales y trajo consigo la expansión del mercado. La revolución industrial comienza a fines del siglo XVIII con la primera etapa, cuando se introduce la máquina a vapor con carbón. La segunda etapa, ya durante el siglo XIX, introduce la electricidad y el petróleo como principales fuentes de energía, así como nuevas formas de trabajo y producción divididas en etapas cortas y repetitivas, es decir, como apretar un botón. Las consecuencias de esta revolución fueron variadas y en todos los ámbitos de la sociedad. En la economía se desarrolla un sistema fabril con la acumulación e reinversión del capital. Surgen entidades financieras y un gran auge de la iniciativa privada. En la sociedad aparece la burguesía, este gran grupo económico que comienza a subdividirse en pequeña, mediana y gran burguesía, dependiendo de la cantidad de dinero y industrias que poseyeran. Sin embargo, también ocurre algo negativo. Aparece el trabajo de mujeres y niños en las fábricas, trabajo mal remunerado y con pésimas condiciones de trabajo. En cuanto a la demografía, se da una explosión demográfica, con una alta natalidad y una gran disminución en la mortalidad debido a los avances de higiene y salud. Esto lleva a migraciones campo-ciudad y a la emigración de europeos hacia otros continentes como América. El territorio cambió. Se da una gran urbanización y concentración poblacional en las ciudades que comienzan de a poco a contaminarse y a contaminar los recursos naturales. Como conclusión, la vida cotidiana cambió completamente. La gente vivió nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajo asalariado, y se transformó el modo de transportarse y de comunicarse, llevando a un cambio radical en todos los aspectos cotidianos. Dentro de este contexto de transformaciones y de fe en el progreso, surge otro proceso que llevaría finalmente a uno de los conflictos más grandes de la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del imperialismo, término que hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro, específicamente en esta época de los países europeos sobre Asia y África. Este se dio en las potencias europeas durante 1870 hasta 1914. Este imperialismo tuvo varias causas, entre las cuales destacan el auge industrial, el aumento de la población europea que mencionamos anteriormente, el espíritu nacionalista y la justificación ideológica que se encuentra en el darwinismo social. Este proceso también tuvo dos etapas. La primera de ellas consistió en la colonización espontánea por parte de privados y científicos europeos.
Y la segunda ya tuvo la participación de los estados europeos como tal, con la consolidación de las distintas formas de dominación en Asia y África. Las consecuencias del imperialismo fueron variadas. Pueden ser positivas o negativas, dependiendo del punto de vista. Entre ellas se encuentran la introducción de la medicina y los avances de Europa en las zonas colonizadas, la expansión de la cultura occidental, las materias primas y la mano de obra barata, que llevaban asimismo a una explotación de la población nativa. Asimismo, hubo un reparto del mundo con fronteras impuestas por sobre la población nativa y mucha segregación racial o racismo. Como dijimos, este proceso del imperialismo sería una de las causas de la Primera Guerra Mundial, pues llevaría a una competencia entre las potencias europeas por dominar cada vez más territorios, y a una carrera armamentista como consecuencia de esta rivalidad. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar desde 1914 hasta 1918. Fue un conflicto planetario que por primera vez involucró a Europa y sus colonias y a América con la participación de Estados Unidos. Esta guerra afectó todos los ámbitos de la sociedad, terminando con esta idea de progreso indefinido y transformando el orden político mundial. Como antecedentes de esta gran guerra, tenemos el ya mencionado imperialismo, la conformación de dos bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza, la carrera armamentista, el conflicto de los Balcanes y el asesinato del heredero austrohúngaro a manos de un nacionalista serbio, lo que sería la gota que rebalsó el vaso. Las consecuencias de esta guerra fueron amplias y variadas, pues en aspectos sociales llevan un cambio importantísimo en el rol de la mujer, que pasa a ser la principal fuerza trabajadora durante la guerra. En términos demográficos tenemos la muerte de 17 millones de personas, y en la economía, una gran crisis en Europa que terminó con la necesidad de pedir ayuda a potencias extranjeras como Estados Unidos. Pero las consecuencias más importantes estuvieron en el impacto del orden geopolítico mundial, comenzando con el rediseño del mapa de Europa. Los imperios centrales de Alemania, Austria-Hungría y Otomano se disuelven, quedando reducidos a países independientes. Se crea la Sociedad de las Naciones en 1919 con el fin de mantener la paz entre las mismas naciones que habían protagonizado la guerra. Y súper importante, surge la Unión Soviética, luego de que Rusia se retirase de la guerra en 1917 debido a una revolución que tenía lugar dentro de sus fronteras. Gracias a esta revolución rusa, surge en el mundo el primer gobierno socialista con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Y finalmente, chiquillos, Estados Unidos surge como gran vencedor de la guerra y se transforma en el principal agente de la reconstrucción europea y la reactivación de la economía internacional. Con esto, chiquillos, terminamos este resumen de la segunda área temática. Espero hayan aprovechado y nos vemos en el próximo video. Que estén súper.